sobre el pensamiento ideológico en la Maracaibo del siglo XIX. Con ustedes, el doctor René Parra Contreras. No, usted quiere. Sí. Para complicarte la... Bien, buenas tardes. Permítanme comenzar haciendo un par de precisiones, específicamente en lo que tiene que ver con el título de la ponencia de la tarde de hoy. Pensamiento ideológico en el siglo XIX en Maracaibo. Más que Maracaibo, quiero hablar del contexto nacional, el contexto venezolano, y de eso que es tan amplio, que sería el pensamiento ideológico. Quiero puntualizar, quiero precisar en las vertientes socialistas. Ha sido en el marco de mi trayectoria un interés constante la comprensión del pensamiento político ideológico en Venezuela. Digamos que eso forma parte de una línea de investigación, algo informal, pero al fin y al cabo una línea de investigación. Y comprendo que la historia pues tiene sentido, nos es útil cuando nos puede decir algo acerca del presente. Realmente pues el tiempo histórico es uno, pero en ese tiempo histórico hay una relación puntual, una relación estrecha entre el presente y el pasado. Y entonces este interés, digamos, por las corrientes socialistas responde también al hecho de que no podemos negar lo que está allí, lo que vivimos, y que eso que está allí, que vivimos, pues no es nada nuevo, sino que tiene unas raíces dentro de la historia de Venezuela, y por lo tanto, desde el punto de vista de un historiador, eso tiene que ser abordado. Con lo cual no trato de justificarlo, porque ciertamente que teniendo o no una valoración positiva sobre lo que acontece hoy en día en el país o la forma como se ha interpretado el socialismo, pues cualquiera puede hacer un aporte en menor o en mayor medida sobre este aspecto. Quiero insistir entonces en que me interesa desde la óptica del historiador, desde la óptica de quien trata de entender la historia de las ideas o la historia del pensamiento en Venezuela. Entonces, no es imputable a nuestros organizadores, sino que quizás por la prisa de dar un título no lo puntualicé. Entonces vamos a hablar de pensamiento ideológico en el siglo XIX venezolano, vertiente socialista. Es un poco lo que yo he estudiado, lo que yo he investigado. Cuando voy o asisto a un evento, me gusta que el ponente no lea, pero es que a veces uno quiere decir tantas cosas que si no lee, se dispersa, por más que uno tenga un esquema muy bien elaborado. Entonces me disculpan, en el sentido de que tengo que leer y en la medida en que avance, iré haciendo algunos comentarios. Puede ser un poco más aburrido, pero el mensaje va a llegar con más claridad. Bien, las ideas socialistas llegaron a Venezuela procedentes de Europa a mediados del siglo XIX. En este continente comenzaron a ensayarse con anterioridad en medio de una profunda conflictividad social. La imprenta, algunos inmigrantes europeos y el contacto directo con aquella realidad por parte de intelectuales criollos hicieron posible que el socialismo fuese tema de discusión en la prensa y en los espacios académicos venezolanos del mencionado siglo. Estamos hablando del siglo XIX, una etapa temprana. A pesar de su relevante presencia en la historia política de Venezuela,
El socialismo no ha sido lo suficientemente estudiado en su inserción en la sociedad venezolana, ni en el plano de la interpretación que del mismo han hecho las generaciones de intelectuales del país. A este respecto, Germán Carrera Damas ha indicado que el debate ideológico en la Venezuela del siglo XIX no puede limitarse al binomio liberalismo-conservadurismo, sino que debe considerarse también la vertiente socialista, pues esta ocupó un espacio en las reflexiones de algunos intelectuales venezolanos de aquel momento. Estoy citando a Germán Carrera Damas, que es un historiador de renombre, muy crítico en relación con los acontecimientos que vive el país, pero bueno, en la década de los 60, quizás también por el boom de las corrientes izquierdistas, él tuvo interés en estudiar estos temas. Nos hemos planteado analizar las ideas socialistas en Venezuela durante el siglo XIX, para lo cual se identifican los fundamentos ideológicos empleados por diversos intelectuales nacionales y extranjeros establecidos en el país para generar su visión del socialismo. Concretamente, se escudriñan las repercusiones que sobre dicha visión ejercieron el liberalismo continental, el positivismo, el asociacionismo y en menor proporción el utilitarismo. Quizás esta es parte del núcleo esencial de lo que yo estudio, que trato de ver en qué se basaron nuestros intelectuales, nuestra gente de pensamiento para interpretar el socialismo en el siglo XIX. Se parte de algo, se parte de unas bases conceptuales, unas bases ideológicas. Y esas bases conceptuales o ideológicas están en estas corrientes: liberalismo, positivismo, asociacionismo y también el utilitarismo. También nos interesa analizar el antisocialismo, es decir, la posición de rechazo total a las ideas socialistas por parte de representantes de sectores conservadores de la vida nacional. Trabajamos fuentes que tienen que ver con publicaciones hemerográficas y bibliográficas cuya autoría corresponde a intelectuales de Caracas, Maracaibo y Ciudad Bolívar. Básicamente lo que he podido rastrear. Concretamente me refiero a Baral, Rafael María Baral, aunque escribe desde Madrid, Salvador González, Juan Coronel, Jesús María Alas, Jesús María Portillo, José Tomás Urdaneta, Manuel Dagnino y el autor, cuyo nombre desconocemos, de un artículo que apareció en el periódico La Prensa de Ciudad Bolívar. Es decir, aquí hay gente que muy conocida, pero también hay gente que tuvo un aporte en materia de pensamiento, de las ideas, y son prácticamente desconocidos. El análisis del pensamiento socialista o antisocialista, según el caso, ha sido encauzado a partir de la contextualización histórica del mismo, para establecer su relación con la historia de Venezuela y del mundo occidental. Claro, porque aquí no se estaba diciendo nada nuevo, sino que lo que se decía partía de la experiencia occidental, específicamente la experiencia europea. Es decir, así como el liberalismo marca el pensamiento político, ideológico en el siglo XIX, pues también el socialismo que comienza, que entra en esa época, tiene su repercusión en las ideas, en la forma de entender las cosas que tenían algunos personajes nuestros de aquel momento. Esto nos va a permitir reconstruir el nexo entre el pensamiento de estos intelectuales y el curso del debate de ideas en Europa, así como la compleja realidad política y social que el continente europeo experimentó entre los siglos XVIII y XIX, lo que fue recurrentemente considerado por parte de quienes opinaron sobre el socialismo en el siglo XIX venezolano. De igual manera, hemos constatado que no faltaron referencias al cuadro socioeconómico nacional y a las corrientes políticas e ideológicas que para entonces tenían presencia en el país. Bien, yo ahora quiero que nos ubiquemos en el origen del socialismo como doctrina, ¿no? Y eso implica ver un poco la historia de Europa.
Y es muy importante por lo que acababa de mencionar, porque lo que ocurría allá tenía resonancia acá. Bien porque llegaban noticias por la prensa, o bien porque alguien llegó de Francia o alguien llegó de Inglaterra y echaba el cuento, o porque la misma gente preparada nuestra pues tenía la experiencia de viajar y de ver lo que estaba ocurriendo en las principales ciudades de Europa. Entonces, esta doctrina es esencialmente producto del siglo XIX. Nace en respuesta a la miseria desencadenada por el sistema de producción de las fábricas en Europa, específicamente en Francia e Inglaterra. Va a ser en el primer tercio del siglo XIX cuando los intelectuales de estos dos países comenzarían a echar las bases de esta doctrina, movidos por el ideal de mejorar las condiciones de vida de los obreros y demás excluidos de la Europa industrializada. Intelectuales que también, como en el caso nuestro, cuando esto inicia, eran fundamentalmente liberales. En la década de 1940, socialismo hacía referencia a distintas corrientes o ideologías más o menos radicales que perseguían la renovación pacífica de la sociedad mediante una serie de reformas. El conjunto de vertientes ideológicas que en las primeras décadas del siglo XIX abrieron paso a la conformación de la doctrina socialista apostaron a la búsqueda de cambios sociales mediante la concreción de reformas dentro del mismo sistema capitalista, sin perseguir la conformación de un nuevo orden o sistema. Dichas reformas o cambios y los respectivos procedimientos para su consecución eran específicos de cada corriente socialista, las cuales aportaron una variedad de propuestas e interpretaciones en torno a la cuestión social. El socialismo utópico, que es la primera manifestación del socialismo, surge junto con la revolución industrial y en respuesta a la miseria que la industrialización ocasionó en Europa, específicamente en Francia e Inglaterra, son los grandes focos. El socialismo utópico, en estas primeras décadas del siglo XIX, presentó dos grandes vertientes desde el punto de vista espacial e histórico. Dice Rodríguez Casado, un autor en la materia reconocida, la corriente anglosajona, que nace en gran parte como oposición a las condiciones sociales creadas por la Revolución Industrial Inglesa y como crítica al insólito tratamiento científico del problema que daban Ricardo y los economistas de su escuela, y la continental, que surge más bien frente al orden burgués triunfante en la Revolución Francesa, sin que ello quiera decir que no incluyera poderosamente en su desarrollo la censura a las formas sociales creadas por el industrialismo europeo. Esta corriente continental es básicamente francesa. Con el despunte del siglo XIX, tanto en Francia como en Inglaterra, el socialismo utópico se desarrolló a partir de la prédica cuestionadora y romántica de Robert Owen, Saint-Simon, Fourier y Lamennais, autores ingleses y franceses. Pero bueno, luego de los planteamientos que surgen del socialismo utópico, viene lo que llaman un socialismo de transición, que es el antecedente inmediato del socialismo marxista, o que llaman el socialismo científico. Y ahí, en este socialismo de transición o socialismo doctrinario, los líderes del movimiento o de las diversas tendencias utópicas del socialismo van a participar activamente en la política, van a tratar de llegar a la conducción del Estado, y algunos se van a plantear la posibilidad de hacer las cosas por las manos, o sea, tomar el poder por la fuerza, por la violencia, cosa que en la etapa anterior no se lo habían planteado. Entonces aquí hay varios autores también de origen inglés y francés: Hoskin, Louis Blanc, Augusto Blanqui, Proudhon, que es el padre del anarquismo, y otros más. Sin embargo, ya a partir de los 70 del siglo XIX pasan a ser centrales en el socialismo dos corrientes ideológicas. Entra en juego ahora el marxismo
y el anarquismo bakuninista o anarcocolectivismo. Son las dos corrientes de mayor fuerza en ese momento. El marxismo comienza a tener auge en Europa con la manifestación, con la publicación del Manifiesto Comunista en el 48 y se afianzaría en el 67 con la publicación del Capital. En ambas vamos a ver una propuesta política determinista según la cual el triunfo del socialismo vendría como consecuencia de las contradicciones generadas por el sistema capitalista y la victoria definitiva de la clase trabajadora en su confrontación con la burguesía. Eso pasa en Europa y eso va a llegar a América. Sin embargo, en el caso de América Latina, el origen del pensamiento socialista es distinto al de Europa, porque, digamos, en los países europeos, la industrialización creó una clase obrera o proletaria, cuya experiencia de explotación llevó a un sector de la intelectualidad burguesa a proponer las ideologías socialistas del primer tercio del siglo XIX. Es decir, hay una realidad de desigualdad, de pobreza generalizada en las fábricas, y hay una intelectualidad de origen burgués que ve eso y comienza a cuestionarse, y entonces vienen a generar el socialismo utópico. América Latina entró en contacto con los planteamientos socialistas mediante una implantación llevada a cabo por inmigrantes europeos y precursores autóctonos que conocieron de cerca la agitada dinámica política y social de Europa. O sea, aquí no fue porque hubo un desarrollo industrial que creara las condiciones, sino que aquí, bueno, pues había pobreza, pero allá lo estaban planteando de una manera y lo importaron las ideas. Las causas de la penetración de las ideas socialistas en Venezuela no difieren de lo ocurrido en América Latina. Fundamentalmente se conjugaron tres factores, como mencionábamos anteriormente. La puesta en circulación de libros, folletos y periódicos, procedentes muchos de ellos del exterior, que llegaron a las principales ciudades venezolanas, cuyo contenido era doctrinario o propagandístico en relación con el socialismo. Otro factor fue la inmigración, la entrada a Venezuela de europeos que traían consigo conocimientos y experiencias en materia del socialismo. Y un tercer factor fueron los conocimientos y vivencias de los intelectuales criollos, quienes por medio del estudio y en algunos casos del contacto directo con la realidad europea estaban al tanto de las agitaciones doctrinales y sociales del momento. Tomen en cuenta, por ejemplo, el caso de Rafael María Barat, que cuando todo esto explota en Europa, él estaba allá y a él le interesó. Bien, voy ahora a hablar sobre las bases doctrinales, conceptuales, que luego vamos a ver en el pensamiento de los intelectuales nuestros que se preocuparon o se interesaron por entender el tema del socialismo. Es decir, de dónde se nutre ese pensamiento, porque no es algo que es ajeno a un contexto ideológico mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, teníamos que hablar del liberalismo y la ilustración. El liberalismo y la ilustración abarcan el núcleo del pensamiento moderno. Estas corrientes no son homogéneas en sus planteamientos y aunque ambas están estrechamente ligadas por vínculos históricos y filosóficos, cada una posee interpretaciones propias acerca de aspectos como la naturaleza del hombre, la religión y la historia. De acuerdo con Molina, el liberalismo es la doctrina encargada de justificar filosófica y políticamente las prácticas y expectativas creadas por el sistema capitalista. Hayek sostiene que existen dos tradiciones dentro del liberalismo. Por un lado está el liberalismo que surgió en Inglaterra a partir de la doctrina política de los Whigs, el cual se mostró partidario del Estado de Derecho, la libertad individual, a la par que rechazó el absolutismo. De otro lado está también el liberalismo continental, de corte racionalista, promotor de la libertad, la democracia y el libre pensamiento, muy influenciado por Descartes y los representantes de la Ilustración, entre estos Voltaire y Rousseau. O sea, esta corriente continental, quizás el aspecto más, que más lo define es el anticlericalismo.
en comparación con el liberalismo inglés. Ya en el siglo XVII, Locke estableció que el hombre posee derechos que le son naturales, absolutos y irrevocables. El derecho a asociarse para dar forma a la sociedad civil y el derecho a participar en un contrato amplio a fin de constituir la sociedad política o el Estado. Estos derechos se ejercen mediante la voluntad libre del individuo, quien convive políticamente en un régimen representativo con división y equilibrio de poder. En efecto, por ser la libertad del individuo un derecho esencial en la tradición inglesa, se fomentó la protección legal de éste en relación con el sistema de gobierno, lo que supuso la restricción de los poderes del Estado de cara al individuo. Por su parte, la tradición liberal continental adoptó del liberalismo inglés la reivindicación de la libertad, pero la asumió como experiencia que consiste en vivir conforme a la razón y lejos de prejuicios o dogmas religiosos. Ciertamente, esta vertiente del liberalismo se nutrió de la Ilustración, de donde asimiló su espíritu secularizador, anticlerical y librepensador, así como la certeza de encontrar, por medio de la razón, las leyes que guían a la sociedad y a la naturaleza. El liberalismo continental desarrolló la noción moderna de democracia. En sintonía con Rousseau, defendió el derecho legítimo del pueblo para ejercer su soberanía y gobernarse a sí mismo en el marco de un sistema democrático. Puede decirse que esta vertiente liberal se interesó por la autodeterminación de la mayoría y su libertad en un medio social, pero conforme a la razón. En estas dos tradiciones se reivindican las diversas manifestaciones del ejercicio de la libertad, de pensamiento, de expresión, de prensa y de asociación. En menor proporción se valora la igualdad de todos los hombres. El Estado tiene la responsabilidad de definir normas que sean equitativas para todos los ciudadanos y puede proponerse incidir en el logro de la igualdad mediante la promoción de la educación, pero no le corresponde corregir las consecuencias del orden social que surja de la conducta humana, pues la justicia distributiva o la justicia social escapa de sus competencias. Aquí va a haber una notable diferencia entre estas dos tradiciones y lo que va a ser el inicio del socialismo con los socialistas utópicos, porque estos socialistas utópicos, aunque eran liberales, se apartaron de este planteamiento de un Estado ajeno a la justicia distributiva. Hay otras disidencias que van a tener su repercusión acá, en el caso de los pensadores o quienes se interesaron por las ideas socialistas en el siglo XIX venezolano. Y dentro del liberalismo hay otra corriente que es el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill. Estos dos personajes fueron voces disidentes entre los propios liberales que dieron paso a lo que se llaman visiones heterodoxas. Es decir, no se apegan a la pureza de lo que inicialmente planteaba esta doctrina o esta tendencia que era el liberalismo. Bentham planteó que los hombres orientan su existencia mediante la búsqueda de dos pasiones, la felicidad y el rechazo del sufrimiento. Stuart Mill coincidía con Bentham, pero no se identificaba con su orientación materialista hedonista. Él pensaba que el fin del hombre es la felicidad y para lograrla se requiere el concurso del Estado, el cual debe intervenir en la sociedad para suprimir los obstáculos materiales y espirituales que impidan la concreción de este fin, lo que también incluye incidir en una mayor y mejor distribución de la riqueza. Por este tipo de planteamientos y su posición a favor de las organizaciones obreras se le considera un liberal con objetivos sociales. En efecto, Stuart Mill, como parte del conjunto de liberales del siglo XIX, que se interesaron no solo por la vigencia del principio de libertad, sino también por la igualdad y la justicia distributiva, razón por la cual se identificaron con algunos postulados del socialismo. Hay una tercera vertiente a la que me quiero referir,
y es la del asociacionismo. Hemos hablado del liberalismo en sus dos corrientes, hemos hablado del utilitarismo y ahora quiero referirme al asociacionismo. Esta es una corriente que precede al socialismo, pues su origen se remonta a la Edad Media, mientras que las distintas vertientes socialistas, como hemos dicho, son del siglo XIX. Para no hacerlo muy pesado, pues, el asociacionismo lo que plantea es que el ser humano tiene el derecho de encontrarse con los otros para llegar a fines comunes, para llegar a unas metas en común que tienen que ver con la promoción de la persona. Y eso caló mucho, sobre todo en los movimientos de trabajadores, en los movimientos obreros, y se fue expresando en diversas experiencias que básicamente tendríamos que señalar dos, que fueron el mutualismo y el cooperativismo. Los mutualistas defendían la solidaridad de los trabajadores, quienes de manera conjunta pues tenían que hacer frente a los mecanismos de explotación del sistema de producción sin ir en contra del sistema, no planteaban ninguna ruptura. Ahí copiaban mucho la experiencia desarrollada por Louis Blanc en Francia y también la experiencia del propio Proudhon en Europa, ¿no? Ya con el cooperativismo, que aparece en las primeras décadas del siglo XIX, pues tenía dos propósitos, un poco más hacia adelante o más radicales que el mutualismo, ¿no? El desplazamiento o la salida del capitalista en tanto organizador de la producción y en segundo lugar la eliminación de la intermediación y del comercio, es decir, un sistema de organización donde no existiera una cabeza propietaria, sino que fuera un sistema compartido, un poco o más o menos lo que hemos visto aquí en años recientes. Hay una cuarta corriente a la que me tengo que referir, que fue el positivismo. Es decir, todo lo que se desprendió del pensamiento de Comte, pues también caló en la forma como se interpretaron las cosas por parte de quienes se acercaron a las corrientes socialistas aquí en Venezuela. El positivismo venía siendo una fase dentro del desarrollo del naturalismo, era una especie de física social, una búsqueda de entender la sociedad como un mecanismo organizado, un mecanismo ordenado, con vida propia, al que se le podían identificar leyes. Y por lo tanto, si se le podían asignar leyes, era mucho más fácil su comprensión. Dos consignas muy conocidas desarrollan o estructuran el pensamiento positivista como son el orden y el progreso. Todas ellas de la mano con el desarrollo de la ciencia, de la verdad positiva, la ciencia demostrable, con la firme convicción de que a mayor grado de desarrollo científico, mayor bienestar y riqueza para la sociedad. En el caso de la historia, se plantea que el estudio de los hechos serían importantes porque a través de ellos se podría identificar las leyes a las que nos hemos referido. Bien, estas corrientes a las que me he referido, insisto, nutren, le dan fundamento, le dan un piso a las reflexiones que van a surgir en una serie de personajes que en el siglo XIX venezolano se plantearon opinar, se plantearon decir algo sobre las vertientes del socialismo. Luego de iniciarse en Europa el debate en torno al socialismo, pues no transcurrió mucho tiempo para que este debate llegase o tuviese sus repercusiones en Venezuela. Uno de los textos que circularon en el país con el fin de abordar parte de los planteamientos socialistas apareció en el periódico La Unión del Zulia del año 1863. Su editor, Amenodoro Urdaneta, publicó parcialmente el capítulo 3 de la obra Programas Políticos de Rafael María Baralt.
Lo hizo mediante un artículo que denominó La democracia. Allí mezcló el texto original de Baral con algunas de sus opiniones acerca del significado de este sistema político. Digamos, quien se plantea esto por primera vez como un problema de mucho interés dentro de su formación intelectual y dentro de los frutos que da como intelectual es Baral. Porque Baral vive en Europa directamente, ve directamente los acontecimientos. En función de esos acontecimientos, escribe. Lo que él escribe llega aquí. Y aunque este trabajo, el programa político, es de 1849, pues vemos que, por lo menos aquí en el Zulia, ya estaba circulando a comienzos de los años 60. Dentro de la muestra, o digamos, del conjunto de personajes que hemos considerado, yo les decía, bueno, hay gente que es muy sonada, muy conocida, como el caso de Baral, pero hay otras que, por ejemplo, en el contexto de la capital, de Caracas, aunque estaban escribiendo, pues no eran personajes muy mencionados, ¿no? Como Salvador González, Juan Coronel o Jesús María Alas. Y aquí, pues ya como estamos en un espacio un poco más cercano, más íntimo, esta gente pues sí era renombrada, por lo menos en Maracaibo, ¿no? Jesús María Portillo, Manuel Dalmino, José Tomás Urdaneta. En fin, de esta gente es que quiero referirme como intelectuales que en su momento, desde una posición favorable o contraria, pues dijeron algo, fijaron posición, interpretaron una ideología con varias vertientes que tenía auge en Europa y que aquí se conoció, de tal forma que para alguien que esté interesado en la historia del pensamiento venezolano, no es válido creer algo que ya Carrera Dama dijo en los años 60, que esto es un asunto que se puede resumir entre liberal y conservador, sino que hay más. Es decir, hay matices, hay otras vertientes como esta, que estuvo presente y que, digamos, en la historiografía pues no se le ha prestado mucha atención, ni para decir algo bueno o para criticarlo. ¿Bien? Entonces vamos a ver brevemente cómo estas vertientes a las que me he referido marcan las ideas que manejan estos personajes. El acercamiento o el abordaje del socialismo por parte de un grueso de personajes considerados en este trabajo se dio mediante los referentes ideológicos aportados por el liberalismo continental o la tradición liberal ilustrada. A ello se sumó el positivismo, concretamente en aquellos casos en los cuales el análisis del socialismo tomó en cuenta la realidad sociocultural de Venezuela en el siglo XIX. De esta manera, el socialismo fue objeto de un contraste entre lo que implicó el ensayo de sus propuestas políticas, económicas y sociales en Europa y lo que conforma el núcleo de las aspiraciones del liberalismo continental, es decir, libertad plena, igualdad ante la ley, fraternidad y democracia. En consecuencia, la lectura que algunos liberales venezolanos hicieron del socialismo se enfocó en establecer cierta identidad entre este sistema y todos estos principios o creencias propias del mundo moderno. Eso fue un grupo. Otros, por su parte, procedieron de la misma manera que estos, pero no ocultaron sus desavenencias con lo que consideraron el incumplimiento de los principios de libertad y propiedad en que incurre el socialismo. Un segundo grupo. Ahora hay un tercer grupo que percibió que existe un divorcio infranqueable entre el socialismo y los principios modernos. Paradójicamente, Manuel Dalmino, un representante del conservadurismo, plantearía que el socialismo vino a radicalizar las aspiraciones de la tradición moderna
pues a su juicio perseguía la implantación de la libertad ilimitada. Estoy aquí haciendo como unas conclusiones o un resumen de lo que encontré en esos personajes. No puedo, por razones de tiempo, además sería muy pesado, detallar qué plantearon cada uno. Estoy haciendo una síntesis de lo que deriva del trabajo, ¿no? Todas estas tendencias, me refiero a las tendencias que interpretaron el socialismo en Venezuela, tenían en común la aceptación de la creencia en un orden natural en la sociedad, que guardaba relación con el pensamiento de Locke y Rousseau. Por ende, la propiedad y la libertad se asumen como principios propios de la condición humana y, por tanto, derechos inalienables. Así como la naturaleza funciona mediante leyes que la rigen, de igual manera la sociedad marcha a partir de leyes naturales, muy en sintonía con el pensamiento positivista. En algunos casos concretos, provenientes del antisocialismo de Manuel Dagnino y José Tomás Urdaneta, la propiedad también es una concesión de Dios y por ende no es sólo de derecho natural, sino también de derecho divino. En contraste, algunos liberales echaban mano del liberalismo económico de Bastiat para reforzar la vinculación del derecho de propiedad con la libertad. Independientemente del argumento, la generalidad de los personajes estudiados coincide en rechazar el desconocimiento del derecho de propiedad por parte de algunas doctrinas socialistas claramente identificadas por Salvador González al referirse a Owen, Saint-Simon y Fourier. Los liberales venezolanos, a su vez, se mostraron partidarios de comparar la democracia con el socialismo. Ciertamente, el liberalismo continental tuvo un gran interés en fomentar un sistema político de carácter democrático, lo que guarda relación con la aspiración de algunos liberales y socialistas utópicos europeos de ponerlo en práctica mediante las distintas revoluciones que se hicieron presentes en Europa a lo largo del siglo XIX. Sus correligionarios en Venezuela también se interesaron por esta opción, pero al toparse con la relación que tenía el socialismo de cara a la difusión de la democracia en el viejo continente, algunos de ellos le asignaron una identidad social que originalmente había sido definida por los socialistas europeos. Aquí tenemos que tomar en cuenta las impresiones de Baral, Juan Coronel y Jesús María Alas, para quienes la democracia posee un contenido social ligado al principio de igualdad. Simultáneamente, estos mismos liberales, junto con Salvador González, valoraban el hecho de que las sociedades experimentasen cambios favorables por medio de movimientos revolucionarios. Entre dichos cambios sobresale la adopción de la democracia o la liberación de los oprimidos por el capital. Acá es patente la creencia en el progreso, experiencia que implicaba la asimilación por parte de la sociedad del conjunto de valores o principios de la modernidad. El socialismo para estos personajes había demostrado ser propicio en Europa para acelerar la marcha de la historia, en el sentido de incorporar al proletariado en la defensa de su derecho a la igualdad. Sin embargo, no se niega el hecho de que estuviera relacionado con, llaman, revoluciones infructuosas, donde la violencia condujo al fracaso y la destrucción. La idea de progreso que manejaban los liberales venezolanos interesados en el socialismo estuvo relacionada con la expansión inicial del positivismo en Venezuela durante el Guzmanato. En efecto, la filosofía positivista encaja en la noción que se tenía de un estado de naturaleza en la sociedad, que para avanzar a niveles superiores de organización, como por ejemplo la democracia, según las leyes que la rigen, requiere de un orden de paz y gobernabilidad, el cual, según el parecer de los articulistas, un periódico en el que estaban los trabajadores o representantes de ellos, El Obrero, de 1879,
Esto dependía de la presencia de Guzmán Blanco en el gobierno central del país. Justamente la Tribuna del Obrero de este periódico, en sus dos épocas, 1879 y 1890, sirvió para que la creencia en el progreso se presentase como factible en el marco de un tipo de socialismo que fomentaba la asociación libre entre los trabajadores. Asociación libre, pero no impuesta. La meta de la conformación de cooperativas y otras experiencias asociativas en Venezuela, siguiendo el patrón practicado en Europa, era la emancipación de los obreros en relación con la tiranía del capital. Pero esto no significaba que se incitase a confrontar a los capitalistas. El propósito real era que la riqueza también llegase a manos de los obreros y que estos incluso se convirtieran en capitalistas. De lograrse este tipo de igualdad, se estaría alcanzando la anhelada fraternidad universal, que lo plantea el positivismo, también lo plantea la masonería. Esa fraternidad universal, ellos lo toman, cuando uno rastrea esto, lo toman básicamente del pensamiento de Lamennais, de quien los articulistas del obrero también asimilan la creencia en la relación que debe existir entre ricos y pobres mediante la práctica de la caridad cristiana. De tal manera que el acercamiento de los liberales venezolanos hacia el socialismo tuvo que ver con la posición de estos en favor de la justicia social o distributiva. El utilitarismo de Stuart Mill planteaba la intervención del Estado para que se pudieran atender las demandas sociales de la mayoría de la población. La lectura que hacían los liberales criollos era que el Estado debía fomentar la instrucción pública para que los venezolanos pusiesen en práctica la asociación, herramienta imprescindible para lograr la emancipación social de los trabajadores. Al igual que Stuart Mill, sus pares en Venezuela no aspiraban a un cambio radical o a establecer un nuevo sistema distinto al capitalista. La meta era un equilibrio entre clases sociales que impidiese la proletarización de la sociedad. Esto es un poco pensando en quienes hacen una lectura crítica de las vertientes socialistas, pero se identifican con parte de los planteamientos, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión social, que tiene que ver con el derecho a la igualdad. Pensar en derecho a la igualdad no es un atributo exclusivo del socialismo, sino que eso tiene que ver con la modernidad. Pero también hay un grueso de estos personajes que no ven nada positivo, que ven un problema serio en el socialismo, y ellos también se expresaron. El antisocialismo en el siglo XIX venezolano estuvo presente en el pensamiento de los liberales, que miraban con desconfianza las limitaciones que varias vertientes del socialismo europeo establecían en materia de libertad y propiedad. Sin embargo, algunos de ellos se identificaron con los planteamientos socialistas que guardaban relación con la igualdad y la justicia social. Los conservadores, que no eran más que liberales moderados, entre tanto tenían una posición rígida y totalmente contraria al socialismo, que no daba lugar a ningún tipo de acercamiento con este sistema. Por conservadores o tradicionalistas se alude a aquellos personajes que tenían una visión de la realidad fundamentada en las enseñanzas de la Iglesia y en consecuencia se oponían a todas las ideas y doctrinas políticas que a lo largo de la historia venían siendo objeto de censura por parte del magisterio, sobre todo aquellas que afloraron en el contexto de la modernidad, no solamente del socialismo. Era oponerse o tener una visión muy crítica sobre el liberalismo, el iluminismo, el racionalismo y por supuesto el socialismo. Al unísono con la aceptación de la autoridad moral y doctrinal de la Iglesia, los tradicionalistas venezolanos respaldaban su posición antisocialista basándose en los argumentos filosóficos de connotados publicistas europeos.
quienes también interpretaban la realidad en comunión con las orientaciones pastorales de la jerarquía. Uno de ellos, el más destacado de todo el siglo XIX, fue el filósofo y presbítero español Balmes. Su obra, El protestantismo comparado con el catolicismo, contiene una apologética centrada en el reconocimiento de los aportes de la Iglesia a la conformación de la identidad de Europa y pone de relieve las consecuencias negativas del protestantismo en el orden moral, doctrinal y cultural. Intelectuales como Manuel Dagnino sustentaban sus críticas al liberalismo, el libre pensamiento y el socialismo, recurriendo al pensamiento balmesiano. En Dagnino es patente porque Dagnino establece una identidad. Dagnino dice: el protestantismo debilitó la autoridad del papado. Al debilitar la autoridad del papado, abrió las puertas a otras corrientes perniciosas que sembraron el caos y el terror en Europa. Por lo tanto, el protestantismo es malo, es negativo, porque debilitando a la Iglesia, debilitando al papado, surgió el liberalismo y surgió el socialismo. Era lo que él interpretaba. Al darse la introducción de las ideas socialistas en Venezuela, mediante la circulación de folletos, libros y periódicos, donde estas ideas eran expuestas, no se hizo esperar su condena, empleándose para ello estos mismos medios de difusión del pensamiento. La celeridad en la respuesta no solo guardaba relación con la réplica a fin de contradecir las doctrinas socialistas, sino que también tenía que ver con el rechazo hacia quienes las promovían, es decir, liberales partidarios del anticlericalismo y el libre pensamiento, liberales que estaban muy identificados con el liberalismo continental o francés. En efecto, la actitud irreverente y hostil de Juan Coronel hacia la Iglesia. Juan Coronel fue el promotor del periódico El Obrero, donde se llamaba a lograr la emancipación de los trabajadores por medio de la asociación en Caracas. Ese era su objetivo, con una línea editorial prosocialista en ese periódico. Esto suscitó una reacción contundente en las páginas de periódicos como El Vigilante y La Religión de Caracas, donde se encontraba el presbítero Juan Bautista Castro, que luego sería arzobispo de Caracas. Esto es un caso que lo estudió muy bien el padre Aguirre Elorriaga, de los jesuitas, y bueno, lo importante es ver que hubo allí un debate y que se respondían más o menos con las mismas armas, así como estos liberales manejaban periódicos influyentes porque tenían el auspicio, el respaldo de Román Blanco, pues de este lado también se les respondía por la misma artillería que era la prensa. De este modo, puede decirse que, así como en la segunda mitad del siglo XIX hubo en Venezuela algunas publicaciones obreristas con exposición de ideas afines al liberalismo y al socialismo, también existieron los periódicos religiosos que en algunos casos estuvieron ligados a organizaciones de obreros católicos, como por ejemplo el Obrero Católico de Tobar, Estado Mérida, que el editor fue el padre Vicente de Jesús. Decía en su primer número del 1 de julio del 1996, que en ese periódico se recogía el espíritu de la prensa confesional de Venezuela, pues adoctrinaba en la fe, pero al mismo tiempo daba a conocer lo que la Iglesia enseñaba en materia social, en particular el que los obreros no aspirasen a la igualdad absoluta ni tropezasen en el espíritu de rebeldía de la revolución socialista. Digo acá que la aspiración de la Iglesia en favor de un orden social armónico, caracterizado por la práctica de la caridad del más fuerte hacia el más débil y la ausencia de confrontaciones violentas entre clases sociales, no fue del todo ajeno a los planteamientos de los liberales venezolanos, que tenían una valoración positiva al socialismo. En estos socialistas
la fraternidad universal y la relación de mutuo beneficio entre capitalistas y proletarios por medio de la asociación, esto lo toman sobre todo de la Mennonite, se asumieron desde la perspectiva de los lineamientos que la Iglesia esgrimía como respuesta a la cuestión social. Es decir, hay que recordar que ya para 1870, 1880 la Iglesia tenía una visión más o menos estructurada de la cuestión social que en las encíclicas que preparó el Papa León XIII. En consecuencia, a pesar del anticlericalismo que se desató en la época del Nusmanato y del cual eran partidarios los liberales como Salvador González y Juan Coronel, estos mismos personajes y en general quienes de alguna manera se identificaron con el socialismo reflejaban en su pensamiento el peso cultural de la Iglesia, lo que se traducía en una mentalidad deísta, como fue el caso de Coronel, y en otros de carácter providencialista, como uno lo puede notar en el pensamiento de Salvador González. Hay, para ir terminando, unas fuentes digamos, así como hemos dicho que el liberalismo continental está muy presente el positivismo, el utilitarismo, el asociacionismo. Claro, que en materia propia de pensamiento socialista, los premarxistas son los que tienen preeminencia en el pensamiento de estos autores que hemos estudiado. Ciertamente sobresalen las corrientes premarxistas, específicamente el utopismo y el socialismo de transición, que lo representa duro. Como hemos indicado, el acercamiento a estas fuentes doctrinales se dio por parte de liberales críticos a la desigualdad social suscitada por el capitalismo. No fue común en el contexto del siglo XIX venezolano la presencia de socialistas plenamente consustanciados con una corriente concreta del socialismo. De los casos estudiados, solo Juan Coronel se acerca a una identidad ideológica plena con el blanquismo. Debemos puntualizar que, tal y como ocurrió en Europa, la ruptura plena de los liberales con el socialismo se manifestará en Venezuela una vez que el marxismo se consolide como corriente hegemónica en la gama de las llamadas escuelas revolucionarias. Esto acontecerá durante el gomecismo, cuando a raíz del triunfo de la Revolución de Octubre del 17 en Rusia, el marxismo sería ampliamente difundido por los bolcheviques a escala mundial. Antes de estos acontecimientos, el marxismo fue prácticamente desconocido en Venezuela, lo cual se evidencia en la escasa y casi inexistente referencia a la figura de Marx por parte de los personajes estudiados en este trabajo, y quizás no lo consigamos por ningún lado, porque el marxismo fue ganando terreno progresivamente, pero en Europa no cala, sino ya hasta finales del siglo XIX, mucho tiempo después que Marx muere. Las ideas de Proudhon encontraron amplia recepción en personajes como Rafael María Baral y Juan Coronel, pero esta asimilación se circunscribió a las críticas que aquel hiciera al sistema capitalista, sin que ello implicase la aceptación por parte de ambos de los planteamientos centrales del anarquismo, o sea, desaparición del Estado y la supresión de la propiedad privada. El socialismo utópico, entre tanto, repercutió en la posición de algunos liberales venezolanos ante la cuestión social. Un grupo de estos creía en la conformación de un orden de fraternidad mediante una distribución más equitativa de la riqueza, que podía alcanzarse implementando leyes acordes con la justicia distributiva y procurando la organización de los trabajadores por medio de la asociación libre. Asociarse, por ejemplo, para fundar banca comunitaria, para fundar cajas de ahorro, para fundar sociedades de mutuo auxilio, para implementar el mutualismo, para implementar el cooperativismo. Estas medidas puntuales fueron percibidas como propicias para crear un equilibrio entre las clases sociales, proletarios y capitalistas, sin revueltas o acciones violentas que no aportaban soluciones reales a la tiranía del capital. O sea, decían, bueno, no hay que repetir lo que ya ocurre en Europa, sino que tenemos que buscar otra alternativa. El asociacionismo fue ampliamente fomentado por liberales establecidos en Caracas, quienes en el último tercio del siglo XIX
se abocaron a la reivindicación social del artesanado, lo que persiguieron ocupando espacios eficaces, como este periódico que citaba, El Obrero, para la difusión de sus ideas socialistas, con los cuales fomentaban la adopción por parte de los trabajadores de experiencias asociativas europeas, entre ellas el cooperativismo y el mutualismo. Bueno, ya lo otro que tengo yo acá es un cierre, pero más o menos es un poco lo que quería decir. Creo que estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Y se pone un poco pesado esto, pero la idea era compartir una información que, como decía al principio, responde al interés de nutrir la historia del pensamiento venezolano y de no negar lo que somos o lo que hemos sido o lo que se ha impuesto en la historia, sino más bien comprender, interpretar, porque eso permite darle el sentido y aproximarnos un poco más al análisis de lo que tenemos hoy. Y esa es la razón de ser de la historia, ¿no? Más que, digamos, ocultar, demonizar, no, sino verlo con madurez y entender que en la historia del pensamiento venezolano hay una serie de corrientes, que algunas se han estudiado muy bien, a otras les falta mucho, y bueno, estas corrientes que tienen que ver con el pensamiento socialista, bien pueden estudiarse para comprender mejor dónde andamos. Gracias. Si alguien desea hacer alguna